Yo quiero ser un adorador. Y espero que tú también. Que tú le dices al hombre tu lengua que es mi pecho. Y tú no te sé la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Y yo quiero ser un adorador. Para disfrutarte de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Y tú le dices al hombre tu lengua que es muy bello. Y tú no te sé la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Y yo quiero ser un adorador. Para disfrutarte de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Un adorador. Un adorador. Un adorador. Amén. Yo quiero ser un adorador de Cristo Jesús. Y sabemos que Él está aquí, Él está obrando en la vida tuya y en mi vida. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Viendo sanidad. Jesús está aquí. Yo sé que estás aquí. Siento Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Toda mi fe alcanzaré. Con mi fe te tomaré. la cruz. Tú sé que estás aquí. Hoy te mueves, Señor. Mueves en el pueblo.
Bendiga a todos los hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio. Una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. En este día vamos a tener un tema que se llama Visión para una nueva etapa. Voy a repetir eso, visión para una nueva etapa. Estamos entrando en una nueva etapa de nuestras vidas. Millones de personas comenzaron este año, el año 2020, con una visión, con un propósito. Pero muchos no pudieron pasar este momento crucial de pandemia. Y de aquí en adelante comienza una nueva etapa. Muchos lamentablemente murieron a través de este virus y ahora estamos entrando en una nueva etapa. Inclusive las empresas comienzan una nueva etapa. Los colegios, las universidades, todas estas cosas comenzarán una nueva etapa en su historial. Así somos nosotros. Comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas. Quiero leer en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 17, verso 1 al 9. Quiero que estén pendientes a estos versos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión que el Hijo del Hombre después hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En la Biblia se llama esto la transfiguración, pero Jesús la llamó visión. Por eso vamos a hablar de la visión para una nueva etapa. Viene una nueva etapa para nuestras vidas. Al comenzar el año 2020, decíamos al comienzo, en el mes de enero, que este año era y es el año de la visión perfecta. El doctor Osman fue el que creó la medida de la visión. Y para que una persona tenga una visión óptima, a 20 pies, debe ver con claridad lo que el doctor Osman puso como medida de la visión. Y la visión 2020 en lo natural es lo óptimo de una persona. Es una visión clara, nítida, que una persona tiene. Así que cuando una persona tiene visión 2020, tiene una visión perfecta. Hablando humanamente, tiene una visión óptima. Cuando
alguien no logra tener la visión 2020, la ciencia lo ayuda a través de unos lentes, a través de unas gafas, para que pueda llegar a esa visión 2020. O sea, la ciencia, es la ayuda de la ciencia a través de esto. Pero en la vida, toda verdad es paralela, de manera que si hay una visión 2020 en lo natural, también hay una visión 2020 en lo espiritual. Y llegar al año 2020 no es una coincidencia, no es una casualidad. Llegar al año 2020 es un propósito divino de Dios, de manera que no es que llegue o llegó otro año, sino es el comienzo de una década. O sea, son 10 años que Dios nos está preparando a través de la visión 2020, una visión nítida, clara de Dios, para poder ver los eventos y todas las cosas que van a ocurrir en esta última década, comenzando desde el 2020. Entonces, eso es lo que queremos mirar en este día. No es solamente un año más, que es el 2020, sino es el comienzo de una nueva década. O sea, vamos a ver cosas grandes en estos últimos 10 años, en esta última década. Vamos a ver cosas extraordinarias de parte de Dios en el ámbito espiritual, en el ámbito económico y en todos los ámbitos. Vamos a ver cosas extraordinarias, sobre todo aquellas personas que tienen esa vista 2020 hablando espiritualmente, porque dije hace un rato que toda verdad es paralela. Así como hay puertas en las casas, así también hay puertas espirituales. Hay personas que dice, busco allá, busco acá y tengo las puertas cerradas. Sí, eso es verdad. En lo espiritual hay puertas también. Entonces toda verdad es paralela. Si hay una vista 2020 en lo natural, también hay una vista 2020 en lo espiritual. O sea, hay personas que no logran ver lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y entonces queremos ir al monte de la transfiguración, allí donde el Señor hace una transfiguración en su rostro delante de sus discípulos. Pero lo más tremendo de todo esto es que el Señor llama esto visión, llama visión, y le dice a ellos que no digan nada hasta que después Él resucite. Era que debían de decir. La visión, la transfiguración que Dios llama visión, apunta a 4 direcciones. Voy a repetir, la visión apunta a 4 direcciones. 4 direcciones. Y lo primero que vemos en el capítulo 9 de Lucas, verso 29, dice, hablando del mismo suceso, el doctor Lucas dice, mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su rostro volvió muy blanca y brillante. Lo primero que apunta a la visión es a la oración. La transfiguración y todo cuando sale la nube, y por cierto, esta nube fue una nube especial de parte de Dios, porque dice la Biblia que la voz vino de la nube habló, porque Dios hizo hablar un asna. Y Dios puede hacer hablar lo que Él quiera. Y la Biblia dice que la voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Entonces, lo primero que hace la visión, apunta a 4 direcciones. Y la primera dirección que apunta es hacia la oración. Mientras Jesús oraba, ocurrió esto. Mientras Él oraba, en pocas palabras, si Jesús no ora, no hubiera ocurrido eso.
Porque es la oración, la visión apunta hacia la oración. Y mientras él oraba, comenzó a haber una transfiguración en el rostro del Señor, mientras él oraba. Ahora, nunca se olvide que la visión siempre apuntará hacia el futuro, porque aunque estaba Elías y aunque estaba Moisés, hablaban de la partida del maestro. El verso 31 del capítulo 9 de Lucas dice que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban, óigame bien, Moisés y Elías, dice, hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Ellos no hablaban del pasado. Moisés y Elías no estaban hablando del pasado, porque la visión siempre apuntará hacia el futuro. Estaban hablando de la partida de Jesús. Entonces, nunca se les olvide que la visión apunta hacia el futuro. Siempre. Una visión apunta hacia allá, hacia el futuro, hacia lo que ha de venir. Por eso le estoy hablando de visión, de lo que viene en esta última década, en estos 10 años. Van a venir cosas tremendas en la tierra. Entonces, la visión mira al futuro. Y en la visión aparece Moisés y Elías, que hablaban, como le decía hace un rato, de la partida de Jesús. Así que la primera dirección de la visión es la oración. Cuando Abraham recibió visión, era cuando hace un altar. Abraham hace un altar y después recibe la visión de Dios. Y se acuerdan de Salomón. Salomón ofreció 1000 holocaustos y luego recibió la visión de Dios, donde Dios le dice, pídeme lo que quieras. Entonces, siempre vamos a notar que la visión apunta a 4 direcciones, y la primera dirección es la oración. Hay que orar, porque si no oramos, nunca vamos a ver nada, porque lo primero que apunta a la visión es la oración. Lo segundo, hacia donde va dirigida la visión, es la comunicación. Toda visión va a comunicar un mensaje. Toda visión. Cuando Moisés está en el desierto y allí le sale el Señor en la zarza, tiene una visión. Iré a ver yo esta visión. ¿Por qué causa la zarza arde y no se consume? Y él va a ver la visión. Y cuando él está viendo la visión, entonces viene un mensaje. Moisés, Moisés, ¿verdad? Te habla Jehová y comienza a decirle, mira, te he llamado para esto. Entonces, toda visión traerá un mensaje. Toda visión traerá un mensaje. Y mire que los discípulos tenían un mensaje. Y ellos dicen, hagamos una enramada para ti, Jesús. Hagamos una enramada para Moisés y una para Elías. Pero el mensaje de los discípulos estaba equivocado. El mensaje de los discípulos. El mensaje del hombre está equivocado. El mensaje, por eso los políticos tienen un mensaje equivocado. De tal manera, porque ellos no tienen visión. Y los políticos por eso aprueban matrimonios homosexuales. Por eso aprueban abortos. Porque los políticos no tienen visión de Dios. Y el hombre que no tiene visión siempre tendrá un mensaje equivocado. Nunca tendrá un mensaje de parte de Dios. Porque Dios dio un mensaje a través de la nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Da un mensaje. Toda visión trae un mensaje. Si tú tienes una visión, tienes que tener un mensaje. Algo que Dios te comunica en lo que tienes que hacer. Por eso es importante, cuando un hombre tiene visión, tiene un mensaje de Dios, sabe para dónde va, porque Dios le comunica
algo y al darle el mensaje le da también una misión. Recuerde que cuando el Señor le habló a Moisés, le da un mensaje, pero le dice lo que tiene que hacer. Ve allá y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. O sea, ya tenía una misión. Entonces, la visión apunta hacia la oración, hacia un mensaje, hacia la comunicación, y también apunta hacia la misión. Entonces, si tú tienes una visión, entonces tendrás que orar, tendrás un mensaje, Dios te va a comunicar un mensaje y tendrás una misión. ¿Por qué en la iglesia hay que decirle a los hermanos que tienen que visitar, que tienen que orar, que tienen que hacer esto, que tienen que venir a los cultos? ¿Por qué hay que empujar a los hermanos a hacer esto? Porque no tienen visión. Porque cuando la persona tiene una visión, tiene un mensaje y tiene una misión. O sea, la palabra misión es un trabajo. Ves y haz esto. Entonces, la mayoría de los cristianos no hacen nada, no visitan, no oran, no van a ninguna parte. Lo que quiere decir que no están haciendo nada, o sea, no tienen un trabajo. Parece que nada más fuera el trabajo venir a la iglesia. Pero no es eso, es tener una visión de Dios para poder trabajarle al Señor. Acuérdense que cuando se convierte el apóstol Pablo, dice la Biblia que Dios le dio: te he llamado para que le prediques a las naciones, para que levantes templo, para que hagas esto. Y comienza a darle una visión, le comunica un mensaje y al mismo tiempo le da una misión en lo que tiene que hacer. Entonces, en la iglesia no se puede estar de flojo, porque el que está de flojo es porque no tiene visión. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la cuarta dirección es la pasión. La visión trae pasión. ¿Qué es lo que se pierde en un hogar, en un matrimonio? La pasión. Cuando dos personas, cuando usted ve que una parejita se casan con pasión. Y el matrimonio en los primeros años es una bendición, porque lo que hay es pasión. Usted se da cuenta cómo trata el hombre a la mujer. Muchas veces la trata de reina, de princesa, porque hay una pasión en el momento. Pero luego, al pasar los años, lo que se pierde en el hogar es esa pasión. Entonces no hay una cosa más tremenda que no tener pasión. Y cuando uno tiene pasión, uno no ve el peligro. Cuando un muchacho está enamorado, tiene una pasión por aquella novia, y la mamá y el papá le dicen: mira que por allá donde tiene esa novia es muy peligroso. Pero él no mira ese peligro. Porque cuando una persona tiene pasión, no mira las cosas malas. Lo que está mirando son las cosas buenas. Y eso es lo que pasa. Por eso cuando usted oirá cuando dan la película de Jesús, dice: la pasión y muerte de nuestro Señor. O sea, Jesús cuando vino a la tierra, el trabajo que él hizo, lo hizo con pasión. Tenía una pasión por salvar al mundo, por salvar a las personas. Nunca retrocedió. Le pusieron la corona de espinas, lo azotaron 40 latigazos, dice la Biblia. Lo cogieron y le clavaron las manos, los pies. Pero la pasión de Jesús era tan grande que parecía que no sentía el dolor. Porque cuando una persona tiene pasión, las circunstancias adversas, las malas noticias no le hacen daño. Porque allí en la transfiguración lo que se hablaba era de la muerte de Jesús. Y Jesús cuando sale de allí, Él no sale triste, Él no sale acomplejado. Al contrario, Jesús tiene compasión y viene dispuesto a morir por nosotros en la cruz de Calvario, porque tenía una pasión. Yo he conocido personas que son apasionadas de fútbol y hacen las cosas con pasión. Hay otros que son fanáticos, pero hay gente que tiene pasión por el fútbol. Entonces hay una diferencia entre una persona que tiene pasión, y lo que le falta a la iglesia es tener pasión por lo que está haciendo. Para poder hacer las cosas
verdaderamente con esa pasión. Hay gente que hasta con 2,000 o 3,000 pesos hace una comida exquisita, hermosa, porque le pone pasión a aquellas cosas. Y hay gente que puede tener 30,000, 40,000 pesos y si no tiene pasión puede hacer la peor comida. Entonces lo que se necesita en este mundo es pasión. Los discípulos no pudieron entender. Si usted lee lo que dice Lucas en el capítulo 9 de la transfiguración, usted encontrará que los discípulos se habían dormido. Y cuando ellos despiertan allí, no oraron. Y porque no oraron, no vieron visión. Ellos vieron fue a Elías y a Moisés. En pocas palabras, ¿quién era Elías y quién era Moisés? Eran del pasado. Y ellos no pudieron mirar el futuro. Por eso cuando Jesús muere, los discípulos se entristecen, los discípulos se acongojan y se desaniman. Porque ellos no sabían lo que venía. Porque ellos perdieron, ellos no oraron, y como no oraron, no tuvieron visión. Y mira que Dios les habla de la visión y les dice: esto no lo van a decir sino después que yo resucite. Y fíjate que cuando resucita Jesús, ellos están tristes camino de Emaús. ¿Por qué? Porque ellos nunca entendieron la visión. Porque hay mucha gente que tuvo miedo de esta pandemia y que tiene miedo de las cosas. Es porque no tiene visión. Porque es la visión la que te dice hacia dónde tú vas, hacia dónde tú puedes llegar. Es porque tienes una misión, es porque tienes un mensaje y es porque tienes una pasión. Y cuando uno tiene una pasión, sabe lo que está haciendo. No hay una cosa más bonita que ponerle pasión a lo que tú estás haciendo. Si tú lo haces con pasión, tú llegarás lejos. Y eso era lo que hacía Jesús. Y ellos no entendieron. Vamos a hacerle una enramada a Moisés y a Elías. Y después dice la Biblia que resplandeció Jesús y en medio del resplandor se desapareció Moisés y Elías. Y de la voz de la nube sale una voz. Dios te está hablando. Hay una nube que te hablará. Dios te está diciendo lo que viene hacia la década. Dios te está hablando de 10 años. Dios le habló a la iglesia Misión Cristiana Quirio de hasta el año 2025. Entonces, ¿por qué muchos temblaron? ¿Y por qué muchos tiemblan cuando hay una situación adversa? Si ya Dios habló de una visión, habló de una misión y habló de una pasión para que nosotros sepamos hacia dónde vamos. Hoy en día estamos haciendo todos los protocolos para volver a regresar a la iglesia. Pasamos por la pandemia y ya hemos regresado. ¿Por qué crees tú que has regresado? ¿Por qué crees tú que muchos se quedaron en la pandemia y murieron? Y tú pasaste. Porque Dios tiene un plan contigo. Porque Dios tiene una misión contigo. No es el momento de venir otra vez a calentar silla, sino a trabajarle a Dios, a servirle al Señor. Porque estamos en el último tiempo. Ya no hay tiempo para mirar atrás. Ellos miraron a Elías, ellos miraron a Moisés. Y el Señor dijo, les desapareció los dos y les digo, a este oí a este, porque ya que ellos pasaron y este es del futuro. Era lo que venía. Y los discípulos no entendieron qué era lo que venía. Y ese es el problema. Alguien se acercó y me dijo a mí, pastor, ahora que pase esta pandemia que viene. Entonces yo le dije, mi hijo, la Biblia dice que las personas se van a desmayar de lo que verán en la tierra. ¿Por qué crees tú que una persona se desmaya? Por una gran mala noticia. O porque ve algo tremendo y por eso se desmaya. Porque ve un herido o ve a alguien que le dan un tiro y cae por allá. Entonces ve algo que le impresiona. Entonces la Biblia dice que la gente va a caer desmayada con lo que verá en la tierra. O sea que lo que viene
no es muy bueno. Vienen cosas malas para la tierra, pero la iglesia está allí. Venía algo malo aparentemente porque Jesús iba a morir, pero Jesús estaba preparado para eso. Jesús sabía que tenía que morir, conviene que yo muera, porque eso estaba dentro de la misión de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, eso está dentro de la misión. Como decía el mensaje anterior, seremos derribados, pero no destruidos. Nunca podemos decir que estamos destruidos. Derribados sí, porque muchas veces se derriba el trabajo, se derriba el negocio, no conseguimos las cosas. Pero no significa que estamos destruidos. Le hablaba yo a usted del boxeo. Todos conocen la historia de Pambelé. Iba perdiendo la pelea hasta el 7º asalto. Tuvo un desliz y cayó, lo derribaron. Pero no estaba destruido, todavía faltaban 5 asaltos. Y ganó el campeonato, quedó campeón. Porque nunca se dio por destruido, por vencido. Destruido es eliminado. No te des por eliminado. Porque viene una década de 10 años que tenemos que ver hacia lo que el Señor está apuntando. Ya la pandemia va quedando en el pasado. Y ahora viene el futuro. La visión que tiene el Señor, ahora tú vas a regresar a la iglesia. Es como si empezáramos de nuevo. Usted no se da cuenta. Tuvimos como un pare. Dios nos dio, deténganse. Toda la gente que entra las empresas como si entrara de nuevo. De igual manera nosotros volvemos a entrar. Venimos en otra época. Cuando la iglesia se frenó, era en el mes de marzo y es el mes de septiembre. Pasaron muchos meses. No es el mismo mes. No vaya a creer que esto se quedó en pausa. No. Es algo que Dios tiene para nosotros cuando venga. Tiene que traer una libreta y un lápiz. No va a venir como en los otros tiempos, que venía solamente a oír y que se le olvidara la palabra. Tiene que venir con un lápiz y con una libreta a escribir lo que Dios tiene para la próxima década, para los 10 años que vienen. Porque si no está pendiente de eso, entonces, hermano, no pasaremos al final. Porque viene un final. Y es por eso. Tú a veces te pones a preguntar, ¿por qué murió el uno y tú no? Murieron acá. ¿Cuántos no murieron alrededor de tu casa, en tu barrio? Pero tú estás vivo. Dios permitió que pasaras. Y si pasaste, es con un propósito en la vida. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos hermanos y amigos que me están viendo y escuchando, que tú te glorifiques en la vida de ellos, que tú le dejas entender que hay una visión para una nueva etapa. Todos volvemos a una nueva etapa, Señor. Es como si empezáramos algo. Volvemos de nuevo. Y quiero que ellos entiendan, mis hermanos y amigos, que no es un juego. Dios nos está hablando y quiere que nosotros vengamos con disposición. Que no sea, Dios nos está dando la oportunidad para que no seamos los mismos cuando regresemos. Dios te bendiga.